Bueno, vamos al estudio de la palabra del Señor. Hoy, como dije anteriormente, corresponde Josué capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Gloria al Señor. Vemos aquí, hermanos, cómo este varón, este rey Adonisedec, hermanos, que viendo cómo los gabaonitas allí, Gabaón, habían hecho alianza con Josué, con los hijos de Israel, y que estaban allí en medio del pueblo en son de paz pacíficamente, y viendo pues cómo el poderío del Señor a través de Josué cada día iba aumentando, cómo iba conquistando pueblos, ciudades, hermano, y cómo había destruido a Jericó, a su rey, a Jai y a su rey, sintió temor y buscó manera de hacer alianza también con alguna de los pueblos que estaban alrededor para hacer guerra, poner sitio allí en contra de Gabaón y en contra del pueblo de Israel. Pero vemos aquí que en medio de todo esto, así sucede en nuestras vidas, hermanos. Hay una batalla espiritual que día a día se levanta contra nosotros cuando nosotros buscamos a Dios. El enemigo se levanta cuando Gabaón hizo alianza con Israel, con el pueblo de Israel, con Josué. Se levantó el enemigo y así sucede en nuestras vidas. El enemigo se levanta cuando nosotros buscamos a Dios. Se levanta para destruirnos, se levanta para atemorizarnos, se levanta para desanimarnos, se levanta para amedrentarnos. Pero nosotros estamos firmes en el nombre del Señor. Y es como dijo Jesús que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda buscando reposo y no encuentra, y va y llama a 7 espíritus peores que él, para que el postrer estado de aquella persona sea peor. Así andaba este varón llamado Adonisedec. Se sentía atemorizado, pues estaba allí el pueblo de Israel. Había escuchado cómo Dios había entregado esta gran ciudad de Jericó, cómo los muros habían caído, cómo habían pasado anteriormente ese río Jordán en seco, porque Dios paró, dividió el agua, cómo Dios iba entregando e iba haciendo maravillas en medio del pueblo. Cuando este rey vio todo esto, dice la palabra del Señor que tuvo gran temor. En su temor, hermano, buscó alianza, buscó estrategia humanamente, hermano, pero de nada le sirvió. Y dice ahí que le pidió ayuda a estos 5 reyes que estaban a su alrededor y le dijo: subí a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Así es el enemigo. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios,
nos ponemos de parte del Señor, se levanta contra nosotros. Y es por eso que la Biblia dice que en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos una lucha espiritual. En este tiempo estaban peleando cuerpo a cuerpo en sangre y viéndose pues Adonisedec en una situación difícil, tuvo temor y en vez de unirse, así como lo hizo Gabaón, se unió con otros para pelear en contra del pueblo del Señor. Ayúdenos el Señor, hermanos, que en medio de nuestras situaciones nosotros podamos hacer alianza con el Señor, unirnos con el Señor. La Biblia dice, vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque haciendo esto nos vendrá bien y tendremos paz. Ayúdenos el Señor para no buscar y hacer alianza con el mundo, de hacer alianza con nuestros semejantes solamente, sino buscar la presencia del Señor y esperar de Él el oportuno socorro. La bendición viene cuando buscamos al Señor. La bendición viene cuando honramos a Dios. Este rey, en medio de su temor, hizo las cosas mal hechas. Muchas veces nosotros cuando estamos en angustia, en tribulación, en desesperación, tratamos y buscamos de hacer las cosas según nuestra fuerza, según nuestras capacidades, según lo que nosotros podemos ver y nunca buscamos al Señor. La Biblia dice que el que está afligido, que haga oración. Hermano, en medio de la aflicción hay que buscar al Señor. Este rey se sentía atemorizado. Dios estaba con Israel, Dios estaba con Josué. Iba Dios obrando y entregándole todo conforme a la palabra que le había dicho, que todo lo que pisare la planta de los pies sería de ellos. Dios lo estaba cumpliendo. Y esto lo vio los de Gabaón e hicieron alianza. Pero este Adonimesec no buscó al Señor, sino que buscó la ayuda de los hombres. Y la Biblia dice que es vana la ayuda de los hombres. Hay que buscar al Señor. Dios tiene tiempo para nosotros. Nosotros tenemos que buscarle. Y lo más tremendo es que el que busca al Señor le encuentra, porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que no hagas alianza con este mundo, no hagas alianza con el enemigo, con el diablo. Únete a la presencia de Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, la bendición de Dios fluir en ti y grandes cosas vendrán para ti. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, buenos días para todos. Los textos del 5 al 9 dicen, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Gloria al Señor. Vemos aquí esta tremenda escena, ¿verdad? Cuando allí el pueblo de Gabaón estaba amenazado por estos 5 reyes que se habían puesto de acuerdo para atacar a los gabaonitas, como para hacerles saber que no estaban de acuerdo en que ellos se hubiesen unido al pueblo de Israel, a Josué. Ellos querían de alguna manera atacarles. Y vemos aquí lo tremendo, como los gabaonitas, aunque ellos quizás habían engañado a Josué,
aunque habían usado de astucia para poder obtener el favor de Josué, del pueblo de Israel, en esta oportunidad, cuando ellos se sienten allí atemorizados, están siendo amenazados por estos 5 reyes, ellos no dudan en pedir ayuda a Josué. Y así nosotros quizás, porque muchas veces pensamos que no somos merecedores del favor de Dios, que no tenemos oportunidad, ¿no? A mí me da vergüenza pedirle al Señor porque yo he pecado mucho, porque yo no lo merezco. He escuchado personas que han dicho, no, es que a mí me da vergüenza pedirle a Dios. No sé si Dios me pueda responder. Vemos aquí que los gabaonitas, a pesar de que ellos habían cometido un error, no temieron, no dudaron en pedir ayuda a quien debieron pedir ayuda. Así que en esta mañana te animo en el nombre del Señor, que te acerques a Dios. El que pide, recibe, dice la palabra del Señor. El que busca, halla. Busca la ayuda del Señor. Dios está presto allí para atender la oración, el clamor de los afligidos. Él no desprecia un corazón humillado. Así que en esta mañana cobra fuerza. Levántate a buscar el favor de Dios. No tengas temor. Aunque los gabaonitas vieron allí a estos 5 reyes, ¿quién no se va a asustar? Eran 5 contra ellos nada más, pero los gabaonitas fueron allí bien sabios, fueron bien sabios buscando la ayuda de Josué, del pueblo del Señor. Cuando te sientas atemorizado, busca la ayuda del Señor, busca el consejo, busca gente que te pueda ayudar. No busques gente allí que quizás te van a desanimar, a desalentar. Acércate allí a tu líder, a tu pastor, a aquella persona anciana que está llena de Dios, para que puedas recibir la ayuda. Y dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Josué pudo haber dicho: voy a dejar que estos reyes maten a los gabaonitas porque ellos nos hicieron trampa, porque usaron de astucia. Él pudo haber quedado allí y dejar allí en manos de estos reyes a los gabaonitas, pero él fue allí una persona leal nuevamente. Josué fue honorable. Él tuvo allí en su corazón el tener esa valentía, hermanos, y de ayudar a los gabaonitas a pesar de que lo habían engañado. Él fue leal una vez más. Que nosotros podamos ser leales, hermanos, a pesar de las cosas que se nos presenten. Vamos a ser fieles en el nombre del Señor. Y dice que él se levantó con todos los hombres de guerra, se levantaron de allí de donde estaban para ayudar a los de Gabaón. Y dice: Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ciertamente era normal que Josué sintiera temor. Eran 5 reyes, pero la palabra del Señor vino a Josué para fortalecerlo, para ayudarlo, para darle ánimo. Nosotros tenemos que darle lugar a la palabra del Señor. Esta palabra nos fortalece para poder enfrentar al diablo, a los demonios. Cualquier situación que se levanta contra nosotros, nosotros tenemos el favor de Dios, siempre y cuando le demos lugar a la voz de Dios. Aquí vemos que Josué se levantó fortalecido por esta palabra, por esta promesa. Dios le dijo: no tengas temor. Cuando nosotros tenemos temor, el miedo es símbolo de incredulidad. Cuando dudamos, no dudes que Dios está a tu favor, no dudes que Dios te va a dar la victoria, aunque quizás estés viendo allí al frente 5 reyes, 5 personas poderosas que se han unido. No tengas miedo, Dios te va a ayudar. Y dice allí que el Señor le dijo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado. Están entregados, están vencidos. Dios está contigo. Y dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Vemos aquí el esfuerzo que puso Josué y todos estos hombres. Tenían que subir, era una subida, hermano.
toda la noche caminando, pusieron un esfuerzo, hermano, hay que esforzarse. Aunque Dios te haya dado la palabra que te va a dar la victoria, no te quedes allí. Josué no se quedó allí en el campamento. Bueno, Dios nos va a dar la victoria, vamos a esperar aquí. No, dice que se levantó y subió toda la noche. Usted sabe el cansancio que quizás estos hombres pudieron sentir, pero dice allí que al llegar allí, hermano, no tampoco dijeron vamos a descansar porque hemos caminado toda la noche. No, se enfrentaron. Dice que los atacaron de repente y vamos a ver el desenlace de esta victoria que Dios le dio al pueblo de Israel. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a leer los versos del 10 al 14. Dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, ¿no? Qué hermoso, de verdad, qué bonita estas hazañas, estos milagros que el Señor hacía para su pueblo Israel, ¿no? Y bueno, vemos lo que aconteció aquí con estos amorreos, ¿no? Cómo fueron en contra de los gabaonitas por el simple hecho de haberse unido a favor de Israel, ¿no? Y bueno, también vemos cómo los gabaonitas pidieron, ¿no? A Israel que los apoyara, que los ayudara, porque eran cinco reyes, ¿no? Como quien dice, 5 ciudades las que estaban allí en contra de los gabaonitas, ¿no? Y vemos cómo Josué no los dejó solos, sino que dijo, bueno, vamos a pelear, ¿no? Y aquí en el verso 8 dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, ¿no? Tal vez en ese momento Josué pues diría, bueno, Dios mío, ahora nos toca que guerrear aquí, ¿no? En una batalla que no era ni la nuestra, porque no se estaban metiendo realmente con Israel, sino con los gabaonitas, ¿no? Pero a pesar de que los gabaonitas engañaron, si se puede decir, al pueblo de Israel, pero aún así ellos lo perdonaron y decidieron ayudarle, ¿no? Y aparte de eso, tenían la bendición del Señor, o sea, tenían la ayuda, la protección de Dios. El Señor les dijo, no tema porque yo estoy contigo, yo estoy con tu pueblo, ¿no? Y aquí dice que bueno, que el Señor llenó de consternación, de miedo, de terror, de pánico a los enemigos, ¿no? De los gabaonitas. Y vemos cómo los hirió, ¿no? Y así mismo, mi amado hermano, a veces se levantan tal vez personas en contra de nosotros sin nosotros haber hecho nada, ¿no? Simplemente porque, bueno, porque tal vez piensan mal de nosotros o tienen una actitud errada, ¿no? En contra de nosotros. Pero vemos cómo el Señor nos defiende, porque el Señor defiende a sus hijos. Así como el Señor defendió a los gabaonitas, así como el Señor defendió a Israel, así mismo el Señor nos defiende a nosotros de esas cosas, de esas actitudes, de esas personas, ¿no? Y cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, se puede levantar quien se levante.
pero el Señor va a pelear a favor de nosotros y va a poner ese terror, ese temblor en esas personas por estar haciendo cosas que no son, por estar actuando mal, por estar pensando mal, ¿no? Y aquí vemos que en el 11 dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Tal vez, ¿no? Aquí dice que fue granito, ¿no? Pero realmente era más que granito, porque ha caído granito aquí en la tierra y pues no he escuchado, bueno, a lo mejor sí, de repente habrá muerto alguien, ¿no? Pero no la cantidad de personas que murieron. Y esto vemos que era la mano de Dios, ¿no? Tal vez los científicos dirían, no, es que le dan siempre una explicación, ¿no? A la parte científica, a la naturaleza, ¿no? Pero sabemos que era el Señor que lo estaba haciendo, quien estaba peleando a favor de su pueblo, ¿no? Porque aquí dice que fueron más los que murieron con las piedras que ni los que mataron el pueblo de Israel, ¿no? O sea, que el Señor estaba a favor de ellos. Y aquí en el 12 dice, y Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor nos oye, el Señor va a favor de nosotros. Aquí Josué lo hizo para que no cayera la noche y ellos pudiesen vencer a estos amorreos, ¿verdad? El pueblo pudiese vencer, ¿no? Y vemos cómo él pidió y él le dijo que al Señor que se detuviera, ¿no? Le dijo al sol que se detuviera y a la luna, ¿no? Y tal vez los científicos no siempre le van a dar una explicación y no están de acuerdo tal vez con esto, ¿no? Y dicen que no, que el sol no se puede detener o que la tierra no se puede detener o lo que sea, ¿no? Pero aquí vemos que el Señor contestó la petición, lo que Josué estaba hablando, el Señor le respaldó y vemos cómo el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel y a los gabaonitas, ¿no? Y asimismo el Señor nos da la victoria, mi amado hermano, pero no nos va a dar la victoria si nosotros estamos en desobediencia. No nos va a dar la victoria si nosotros estamos actuando mal. Él nos ayuda, Él está a favor de nosotros, pero si nosotros obedecemos a Él, si nosotros obedecemos su palabra, porque somos sus hijos, entonces Él no nos va a dejar en vergüenza. Él va a pelear a favor de nosotros, pero nosotros debemos poner de nuestra parte, buscar cada día más del Señor, meternos ahí con Él, porque si nosotros estamos actuando mal, pues sencillamente mal nos va a ir, bien no nos puede ir si estamos actuando mal, ¿verdad? Pero si nosotros estamos haciendo lo correcto y si se levanta el enemigo contra nosotros y si personas quieren levantarse en contra de nosotros, pero nosotros estamos haciendo lo correcto, pues sabremos que tenemos la victoria de parte del Señor. Entonces aquí como los gabaonitas, el pueblo de Israel obtuvo la victoria ante los amorreos, asimismo el Señor nos entrega la victoria el día de hoy. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga, ¿verdad? Y bueno, nos gozamos en la presencia del Señor. Continuamos allí en este maravilloso capítulo, Josué capítulo 10, verso 15 al 19. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poné hombres junto a ella para que los guardes. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Qué maravillosa, ¿verdad? Victoria le da Dios, ¿verdad? A los gabaonitas en sí, porque era el foco, vamos a decir, central de esta batalla, de este conflicto bélico. Y vemos el respaldo, ¿verdad? Del pueblo de Israel hacia esta nación, hacia este pueblo, ¿verdad? Sabemos anteriormente en el capítulo 9 lo que sucedió, ¿verdad? Esta gente astuta
allí hicieron, ¿verdad?, ese pacto, vamos a decir, de una manera muy extraña, pero bueno, lograron alcanzar, ¿verdad?, ese beneficio, porque vemos aquí hoy cómo el Señor está a Israel respaldando esta nación. Qué maravilloso, mis amados, cuando usted y yo buscamos, ¿verdad?, la sombra de Dios, cuando de verdad buscamos ese regocijo, esa bendición, ¿verdad?, esa presencia maravillosa. Yo sé que hay momentos difíciles donde de pronto queremos disparar, salir corriendo, hermano, pero qué bonito cuando confiamos en el Señor, qué bonito cuando tenemos esa confianza. Y esto fue, ¿verdad?, la bendición que recibieron los gabaonitas, ese respaldo del pueblo de Israel allí como liderazado, ¿verdad?, allí con Josué, un hombre de guerra, hermano, un hombre que el Señor hizo esa cultura sobre este hombre y vemos, ¿verdad?, las promesas, cómo se cumplen, hermano. Dios desde un principio, cuando Josué inicia su ministerio, el Señor le promete grandes cosas, solamente dice que no tema, ¿verdad?, que avance, y vemos que este hombre obedientemente avanza conforme a la palabra del Señor. Hoy día Dios también nos da una palabra para que avancemos. Se nos van a presentar conflictos, se van a levantar gigantes, pero lo importante es que usted y yo entendamos que tenemos que poner la confianza del Señor. Los gabaonitas no tenían nada que ver allí, ¿verdad?, en el sentido de la bendición, ¿verdad? Pero vemos cómo Israel entra como protagonista, hermanos. Qué bonito cuando usted y yo estamos en el conflicto y Dios entra allí en el asunto como protagonista peleando a favor nuestro. Josué mismo lo dijo, ¿verdad? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Entonces vemos la victoria de Israel sobre estas naciones, ¿verdad? Sobre estos reyes, como venían hablando nuestros hermanos. A mí la primera vez que yo leí esto, a mí me conmovió, hermano. Yo he oído enseñanza donde la gente, ¿verdad?, ilustra o dramatiza allí. Dice, hermano, yo viendo a Dios cómo se enrolla las mangas de la camisa y lanzando piedra a favor del pueblo de Israel y de los gabonitas. Así también Dios en este tiempo está con nosotros, hermano. Aunque usted ve allí la situación difícil, el Señor también está peleando por vosotros, está peleando por su situación. Usted solamente descanse en el Señor. Haga alianza. Los gabonitas fueron avispaditos, astutos, hicieron alianza con el pueblo de Dios, hermano amigo. Usted que está allí, de pronto nos oye, nos escucha. Qué bonito cuando usted se une a favor de la iglesia, cuando usted colabora a favor del pueblo de Dios, cuando usted se anexa al compromiso, al trabajo del Señor. Todo eso tiene una remuneración, una bendición, y lo podemos ver aquí sobre los gabaonitas, cómo Dios le da la victoria, ¿verdad?, a los gabaonitas a través de Israel sobre ese Dios maravilloso llamado Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, mis amados, vemos cómo esta gente huyen, se esconden allí en una cueva. Josué solamente dice, bueno, coloquen unas piedras, dejen esa gente ahí y sigan aquellos enemigos, ¿verdad? Dele duro por la retaguardia hasta que sean exterminados. El Señor está allí, hermano, amén, como poderoso gigante a favor de nuestra situación. Entonces, esta escena de Josué se nos puede presentar siempre en nuestra vida diaria. Entonces, lo ideal, es verdad, es que pongamos nuestra confianza. El salmista dice allí en su palabra, allí en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Qué bonito cuando usted está en la confianza del Señor. Qué bonito cuando estamos seguros que Dios está peleando a favor nuestro. Se pueden levantar reyes, se pueden levantar tronos, se pueden levantar dominios, se pueden levantar potestades, principados, pero tenemos que acostumbrar a mantener esa confianza. Para este tiempo, ¿verdad?, era una pelea, era una lucha, una batalla cuerpo a cuerpo. Hoy tenemos una lucha y una pelea espiritual. Acordémonos, como lo dice allí el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Allí tus armas hoy día, la oración, la palabra, el ayuno, la vigilia, la adoración, la alabanza, hermano, es algo que tenemos que tener allí. Está presto para nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que estemos en victoria. El Señor nos ha llamado a la victoria. El Señor nos ha llamado a la bendición. ¿Para qué, hermano? Para que estemos en esa tierra preparada que fluye leche y miel. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un saludo a todos mis hermanos que están hoy nuevamente conectados a estos matutinos, recibiendo de la palabra de Dios, esta palabra poderosa que va hasta lo más profundo de nuestros corazones. Quiero compartir la porción que continúa el día de hoy, Josué 10, versículo 20, y dice: aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Vemos el desenlace que lleva esta historia bíblica en las diferentes
guerras, en las diferentes tomas de conquista que tuvo el pueblo de Israel en esta tierra que había sido prometida para ellos. Y en este momento es un día de pelea, un día de conquista, un día en la cual tenían la victoria en su mano. Pero Josué se dio cuenta, aunque el título de esta enseñanza, de esta porción dice derrota de los amorreos, hay un desenlace histórico, grande, sobrenatural en este día. Porque bueno, se alargó el día. Josué le dijo al Señor, a Jehová, oye, detente el sol y la luna, y se detuvo. Y así logró obtener la victoria. Creo que Josué tenía no solamente la promesa de Dios, sino la confianza de que ese día iba a derrotar todo lo que se presentara delante de él. Se enfrentó a este pueblo, a estos 5 reyes que se levantaron contra él, y los venció. Y vemos en este versículo que acabamos de leer cómo están huyendo porque, bueno, se levantaron contra el pueblo de Dios. Cuando alguien se levanta en contra de ti, tiene que salir huyendo. Cuando alguien se levanta con algún propósito negativo, cuando se levantan con alguna artimaña, cuando se levantan para colocarte el pie, tienen que salir huyendo. No pueden prevalecer cuando tú vas de la mano de Dios. No pueden prevalecer cuando tú vas con el bien. No pueden prevalecer cuando tú vas con la palabra en tu mano. Cuando el sol se detiene ante ti porque tienes que derrotarlo, no pueden prevalecer. Estos huyeron sin mirar atrás. Huyeron porque sabían que había un Dios poderoso a favor del pueblo de Dios. Ellos de antemano ya sabían todos los acontecimientos que venía desde tiempo atrás, desde que estaban en el desierto, desde que habían salido de Egipto, lo que había sucedido, cómo habían cruzado el mar, cómo habrían cruzado el río en seco. Y bueno, ya ellos estaban temerosos desde un principio. Y aunque se enfrentaron porque tenían que pelear por su tierra, ya ellos tenían una palabra. Ya Dios les había entregado la promesa. Ya les había dado la tierra donde fluía leche y miel. Ya ellos eran herederos de esa conquista. Entonces estos reyes, estos personajes que se enfrentaron ante el pueblo de Dios, salieron huyendo. Dice el versículo 21, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Así es, entonces bueno, mira, ellos regresaron sanos y salvos. Los otros quedaron huyendo. Ellos obtuvieron la victoria de una manera grande, de una manera impactante. Y a través de este evento vemos cómo no importaron la cantidad de personas que se levantaron contra el pueblo de Dios. Tuvieron que salir huyendo y el pueblo estuvo tranquilo regresando a su lugar. El 22 dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Entonces, bueno, vemos aquí la descripción de los 5 reyes, estas 5 personalidades que representaban 5 lugares diferentes, 5 pueblos, los cuales se levantaron contra el pueblo de Dios, se levantaron con maldad, se levantaron para destruirlo, pero quien se levante contra ti como pueblo de Dios, el enemigo se va a querer levantar de diferentes maneras, de diferentes lugares, a tu pisar, a tu caminar, se va a levantar cuando tú tengas un propósito en Dios, más se va a levantar. Cuando tú estás tranquilo, tal vez el enemigo se va a quedar tranquilo porque no estás haciendo nada, pero cuando estás en un propósito, cuando estás en un ministerio, cuando Dios te ha entregado una victoria en tu mano, se va a levantar, no se va a quedar tranquilo, va a levantar a unos reyes, no va a levantar a un pequeño, no, se van a levantar grandes y gigantes. Así que aun cuando se levanten contra ti el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no temas porque Dios te da la victoria. Dios te ha prometido que la tierra es tuya. Dios te ha prometido que la conquista va a estar en tu mano. El versículo 24 dice, y cuando lo hubieron llevado a llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que había venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Es cumplimiento de la promesa de Dios.
Es cumplimiento de las grandes maravillas de Dios que tiene a favor de nosotros. Y dice Josué, bueno, búscalo, porque tienen que estar debajo de la planta de nuestros pies. Vemos como en la palabra dice que el Dios y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás está bajo la planta de nuestros pies. El Dios de paz aplastará, colocará, aunque se levanten contra ti, pisa fuerte porque está debajo de tus pies. No puede levantarse nuevamente, quedan derrotados. Y esa es señal de que lo que Dios ha prometido lo ha entregado en tu mano y nada podrá levantarse contra ti. Dejo con la continuación de este mensaje a nuestro hermano Rafael Mejía y con la conclusión de este poderoso mensaje. No te apartes de allí, de tu lugar, sigue allí. Si estás necesitado de una oración, si la victoria la ves allí, que no está de tu mano, confía que Dios hará. Al finalizar, hará la oración de fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya, que toda la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos que ahora mismo están conectados, que continúan allí sintonizándonos a través de las redes sociales y diferentes medios. Estamos contentos porque en esta mañana Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado enseñando su palabra. Qué maravilloso. Capítulo 10, bastante extenso este capítulo, con un contenido sumamente importante. A lo largo de los años Dios nos ha estado demostrando que así como estuvo con el pueblo de Israel, también está con nosotros. Acá habla acerca de la derrota de los amorreos. Qué importante todo esto que se ha estado mencionando acerca de Josué y esta pelea con estos 5 reyes que estuvieron allí enfrentándose a los gabaonitas, y luego que sale el encuentro Josué con su ejército, el Señor le da una palabra a Josué, porque siempre es necesaria la palabra en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier batalla. Dios no te va a colocar en el campo de batalla sin antes haberte dado una herramienta con la cual pelear. Ellos tenían que batallar visiblemente dentro de un campo de batalla, pelear, pero la palabra del Señor era la que iba a fortalecerles para que tuviesen victoria. Josué tuvo temor al principio. Por eso el Señor le dijo, no tengan temor de ellos. Yo los he entregado en tu mano y ellos no van a prevalecer delante de ti. Qué palabra tan maravillosa, saber que Dios está con nosotros y pelea por nosotros. El saber que el Señor pelea nuestras batallas es un indicio de que tendremos victoria. No saldremos derrotados si Dios es el que pelea por nosotros. Pero qué importante y qué maravilloso es poder comprender que cuando alguien está dentro de la voluntad de Dios, puede hacer que cosas grandes sucedan. Cuando él recibe esta palabra, de inmediato actúa y se va en contra de aquellos reyes y en contra de todo aquello, porque sabía que Dios estaba con él. Y dice que habló a Jehová. Josué me llama mucho la atención y me impacta la manera como él se conduce al momento de pelear. Nunca deja de tomar en cuenta a Dios. Dice que habló a Jehová y de inmediato le pidió y dijo al sol que se detuviese en Gabaón y a la luna que se parara en el valle de Ajalón. Y dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que ellos derrotaron a sus enemigos. Qué impresionante escenario. Una cosa es que nosotros lo hablemos aquí y otra es que usted se coloque allí en el escenario de los hechos en su mente. Poder alguien con la confianza de poder hablar a Jehová y que el Señor responda de esta manera. Eso sucede cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos peleando y que el Señor esté peleando por vosotros. Si tú estás en la voluntad de Dios, hermano, sea cual sea la batalla que estés librando, si el Señor está contigo, ese sol se va a detener. Todos los que están alrededor
que pueda ser algo que implique quizá un límite, eso se detiene por causa de la voluntad de Dios en tu vida y el favor de Dios. Para la ciencia es inexplicable, tanto que hicieron tantos estudios. Usted se pone a escudriñar y a leer en internet las investigaciones que hizo la ciencia muchos años, años pasados, en cuanto al tiempo, a los años y a los días de cada año. Y cuando ellos hacen el estudio bien minucioso, se dan cuenta que falta un día en el calendario. Hizo falta un día, y es que se detuvo el sol por aproximadamente 23 horas y algunos minutos, casi un día. Se detuvo el sol y ese día no está registrado en el espacio, porque algo sucede cuando Dios ha determinado darte victoria, y la gente tarde o temprano se dará cuenta de que Dios es poderoso. De alguna u otra manera, por medio de ti el Señor hará maravillas, y si es necesario que se detenga el sol se va a detener. Si es necesario que la luna se pare, Dios hará lo que tenga que hacer para defender a su pueblo. Si tú estás enfrentando situaciones como esta, estás en medio de una batalla en donde sientes miedo porque tus contrincantes quizás son más que tú. A veces sentimos temor porque vemos o nosotros ubicamos quizá o le damos ventaja a la gente por la apariencia. Eran 5, eran muchos reyes, y los cananeos eran gente terrible, gente pecadora, gente mala. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria a Josué. Es tremendo. Todo el día el sol se paró para que ellos pudiesen pelear. Las condiciones están dadas. Quizá la situación está muy difícil, pero algo Dios hará para que tú tengas victoria. En medio de tu situación, en medio de tu proceso, en medio de tu condición, Dios tendrá que hacer algo. Hay cosas que son imposibles para nosotros, y al momento pensamos que ya somos derrotados, que no hay oportunidad, que ya la situación está difícil, y resulta que Dios es poderoso para hacer que todo se detenga a tu favor. Hay gente que ha contado testimonios tremendos, que han pensado que las cosas no van a salir como ellos creen, porque hay situaciones en la vida que a veces se nos presentan como inalcanzables, pero está la mano de Dios obrando a tu favor. Hace cosas que nosotros decimos verdaderamente Dios es tremendo, Dios es poderoso. Y cuando tú estás convencido de que Dios es poderoso, tú no tienes límites al momento de confiar. Josué estaba plenamente confiado en el Señor, y cuando hay confianza de Dios en nosotros, hermano, no importa quién va a hacer que el sol se detenga, quién va a hacer que estas cosas sucedan sino la mano de Dios. Hay tantas cosas, hermanos, que nos detienen a nosotros, pero cuando hay confianza de Dios, hermano, nosotros vemos la gloria del Señor. Hay algunos versículos que quiero terminar de leer, pero hemos estado hablando sencillamente de esta victoria que Dios les da a Israel. Estamos redundando. Dice acá: y Josué les dijo, el 25, no temáis, Dios atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se había escondido, y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué Maceda y la hirió filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la misma manera como había hecho al rey de Jericó. Los cananeos sabían que Jehová peleaba por ellos, y tenían cierto temor. ¿Qué causa usted, hermano, cuando usted llega a un lugar
Y cuando usted llega a un lugar, ¿será que ese impacto también usted lo causa en las demás personas? Hay gente, hermano, que cuando uno llega a un lugar parece que es que ven algo que les da miedo porque se van corriendo. Y no es que les da miedo, sino que lo que hay en ti infunde temor en ellos. Y por eso es que no se meten contigo. Por eso es que quizás buscan la forma de que cuando comienzas a hablarle del Señor comienzan a correr. Pero ¿qué hay en nosotros cuando nosotros declaramos, hermano, una batalla para poder conquistar cierto terreno, cierto lugar? Algo sabía Josué y era que tenía que exterminar todo lo que estaba en Canaán. Todo lo que había allí era pecado, era maldad, y para que el pueblo hubiese ocupado esa tierra tenía que haber estado libre de pecado. No podía dejar libre a estos reyes y por eso los ejecutó, y dando a entender que no había lugar para ellos. Estos se escondieron, pensaron que iban a salvar su vida, y resulta que cuando Dios decide determinar o determina exterminar algo, lo hace. No había lugar para ellos. Esa tierra era para el pueblo de Israel. El Señor estuvo con Josué. Y no tengas miedo, porque así como estuvo con Josué en esa gran lucha, gran pelea, está contigo en esa situación que estás atravesando, en ese momento en el que estás pensando quizás detenerte, irte, porque ya no aguantas y no soportas la situación. El mismo Dios que estuvo con Josué también está contigo. No sé qué es lo que te está limitando, no sé qué es lo que te está perturbando, pero haz como Josué hizo. Josué clamó. Y cuando uno clama al Señor, el Señor responde. Hay una fuerza que viene de Dios a nuestra vida que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Josué estaba en la voluntad de Dios. Dios le había mandado a exterminar todo lo que apareciera en el camino. Y si era necesario acabar con esos reyes, tenía que hacerlo. ¿Qué estás haciendo tú para acabar con todo lo que te está dañando? ¿O te estás deteniendo por el miedo, por el temor? Que el Señor reprenda al diablo. Contigo va el que peleó con Josué. Allí estuvo el Señor con él y estará contigo a donde tú vayas. El Señor estuvo con este pueblo y siempre demostró que su poder era superior, aun cuando venía el miedo. La Biblia dice que cuando el pueblo fue a pasar allí el mar rojo, hermanos, se les atravesó ese mar allí, venían atrás, y cuando vieron atrás, vieron al faraón con su caballería y con su ejército. Cuando tú miras hacia atrás tienes temor. El pueblo de Israel sintió temor, dijo no, entonces no hubiésemos quedado allá en Egipto siendo servidores de ellos. Hermanos, cuando viene el temor, perdemos toda confianza, perdemos toda credibilidad en el Señor, y entonces viene la derrota. Tú no tienes que, hermano, dejar de confiar en el Señor. Le dijo Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Jehová pelea por ti, tú tienes que estar confiado, tú tienes que estar tranquilo. Él se va a mover a tu favor. Él va a quitar lo que tengas que quitar. Él va a abrir el mar rojo, quitará los límites, quitará toda barrera. Dios hará lo que tenga que hacer. Yo no sé si todos los que están allí conectados están entendiendo esta palabra, pero yo sé que Dios cambia ahora mismo mucha mentalidad y mucho corazón que ahora estaba endurecido y que no creía. Ahora comienzan a creer, ahora comienzan a ver las cosas diferentes. Ahora entienden que Jehová pelea por ellos. Quizás es difícil lo que está alrededor, pero ese mar rojo se tiene que abrir, porque sí, Dios está contigo y nada hay imposible para Dios. Como estuvo con Josué, también estará contigo. Pero destruye todo lo que hay en camino, todo lo que te está dañando, todo lo que te afecta, todo lo que hace alianza con el diablo. Sácalo del camino, destrúyelo, extermina todo aquello que Dios te mandó a que sacaras de tu vida. Saca todo aquello que imposibilita tu vida a obtener victoria, a obtener una victoria en esa batalla. Jehová está contigo como poderoso gigante, y si quiere el Señor detener el sol, lo va a hacer. Con esto demostró el Señor que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de la vida, que Él es poderoso y soberano, y cuando termina hacer algo, lo hace. Así que yo creo que no hay imposible para Dios. Tú puedes ser sano en esta hora, tú puedes ser libre en este momento. Gente que está siendo agobiado por una enfermedad, que está siendo agobiado, y esa es su lucha, esa es su batalla. Salen al encuentro los amorreos, y los amorreos para ti quizás es la enfermedad.
Los amorreos para ti quizás es la duda. Los amorreos para ti, esos reyes que están saliendo al encuentro de Josué, quizás para ti es la deuda, es la falta de trabajo, es la dificultad que tienes para acceder a los beneficios quizás en tu tierra. Pero yo quiero decirte que Jehová pelea por ti. Hoy se cae, sale a tierra, cae a tierra todo impedimento, todo lo que perturba tu paz, y comienzas a obtener victoria. Yo quiero hacer una oración ahora mismo por ti. Es necesario que accedas a la salvación, que accedas al beneficio que Dios tiene para tu vida. Para poder confiar en el Señor, tenemos que acercarnos a Él, y cuando Él toca tu vida, entonces tienes la oportunidad de creer que Él pelea por ti. Voy a hacer una oración para que aquellos que necesitan arrepentirse lo hagan en este momento y comiencen a experimentar una vida de victoria, una vida en donde el Señor sea el que pelee por ellos. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, y que he vivido a espaldas de ti. No te he obedecido. Por eso, Señor, te pido perdón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borre jamás. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén. Eres libre, mi hermano. Ahora puedes confiar en el Señor plenamente. Él hará lo que tenga que hacer para bendecirte. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hermano Puertas, en Lucas 18 Jesús le dijo a un ciego: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le puedo pedir yo a Jesús? Lo que el Señor ponga en tu corazón. La Biblia dice: pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nunca le pidas al Señor vanidades. Pídele lo que tú necesites y pídele cosas que agraden al Señor.